Hermanos, ¿habéis pensado alguna vez que la forma en que os vestís puede cerrar las puertas de la misericordia de Dios en el día más sagrado del año? No es exageración, es una advertencia real, confirmada por el humilde confesor de miles de almas, el padre Leopoldo Mandić, un hombre de oración incesante, profundamente entregado al sacramento de la confesión, que no hablaba para agradar al mundo, sino para salvarlo. En uno de sus escritos más íntimos, dejó claro que hay formas de vestir que, lejos de honrar la misericordia de Cristo, la ofenden en silencio, no por orgullo ni por apariencia, sino por olvido del alma, por descuido del espíritu, porque en ese día, el domingo de la misericordia, el cielo se abre para derramar gracias infinitas, pero también espera reverencia, recogimiento y pureza en cada detalle, incluso en la vestimenta. Esta advertencia no se refiere a colores ni a modas, sino a una actitud del corazón que se refleja en lo exterior. Y cuando lo exterior contradice lo sagrado, las consecuencias espirituales pueden ser devastadoras, aunque no las veáis con los ojos. El padre Leopoldo no quiso sembrar temor, sino conciencia, porque cuando uno se presenta ante el corazón misericordioso de Jesús con ligereza, sin decoro, sin respeto, no solo pone en riesgo su propia alma, también apaga la luz que podría haber iluminado a otros. Si vosotros deseáis vestir vuestros corazones de pureza y respeto, este domingo de la misericordia, escribid en los comentarios: Señor, revístenos de humildad y decoro. Hermanos, no desviéis vuestros oídos ni vuestros corazones. Quedaos hasta el final, pues la advertencia que el padre Leopoldo Mandić confirmó será revelada, y solo quienes permanezcan fieles hasta el último instante podrán recibir toda la bendición prometida. Antes de comenzar, revestíos de fe y compromiso verdadero. Dad like y suscribíos como testimonio de que en vuestros corazones habita el anhelo de glorificar al Señor también con vuestro exterior. Hermanos, no es el cuerpo lo que debe cubrirse por pudor, sino el alma lo que debe vestirse de luz. Y fue precisamente esto lo que el padre Leopoldo Mandić comprendió con un dolor silencioso, al ver cómo muchos fieles acudían a la iglesia con corazones deseosos de gracia, pero con apariencias que gritaban lo contrario. En sus años de confesión, más de 12 horas diarias encerrado en un pequeño confesonario sin ventilación, sin luz natural, sin descanso, el padre Leopoldo recibió a miles de almas. No juzgaba, no señalaba, escuchaba, pero hubo algo que empezó a repetirse en su interior como un clamor divino: el descuido del cuerpo como templo del espíritu, especialmente en días santos, como el Domingo de la Misericordia. Él no hablaba desde la moda ni desde la estética, lo hacía desde la reverencia, desde ese sentido sagrado que todo cristiano debería tener cuando se presenta ante el altar. Porque el cuerpo, hermanos, es la envoltura visible del alma, y lo que proyectáis con él también es parte de vuestra oración. Un día, mientras consolaba a una mujer quebrada por el dolor, le dijo con voz pausada: «Hija, cuando entras a la casa del rey, no te presentas con ropas manchadas por el ruido del mundo. En el día de la misericordia, debéis revestiros no solo con fe, sino con humildad visible, porque hay quienes, sin saberlo, provocan el retraimiento del espíritu por cómo se presentan». Esta frase, escrita después en uno de sus apuntes personales, se convirtió en una advertencia silenciosa que solo algunos supieron leer. Pero, ¿a qué se refería exactamente? ¿Qué era eso que se debía evitar? No era una prenda en particular, ni un color, ni un tipo de tela. Era la actitud detrás de la ropa. Era la banalización del cuerpo en un día en que el alma debía arrodillarse ante el amor crucificado. Era la indiferencia hacia lo santo, envuelta en superficialidad. El Domingo de la Misericordia no es solo una fecha,
es una puerta, un umbral espiritual que se abre de forma única en el año. Según Santa Faustina, ese día todas las compuertas del cielo están abiertas y las gracias descienden como lluvia sobre aquellos que se acercan con corazón contrito y confiado. Pero esa gracia puede ser bloqueada si uno se presenta sin conciencia, sin preparación, sin recogimiento. El padre Leopoldo insistía: el silencio y la sobriedad en lo externo preparan el alma para la plenitud de lo eterno. Por eso, en más de una ocasión, llamó a sus feligreses a recordar que hasta el más pequeño gesto, como una camisa provocativa, un perfume excesivo, una actitud frívola, puede desviar la intención del alma y debilitar el efecto de la misericordia. No lo decía como un moralista, sino como un médico del espíritu, porque él veía lo que muchos no veían: los efectos invisibles del desprecio por lo sagrado. Una vez, un joven entró al templo durante el Domingo de la Misericordia, vestido como si viniera de una fiesta nocturna, ropa ajustada, cadenas, gafas oscuras. Al pasar cerca del confesonario, el padre Leopoldo lo miró con compasión. No le dijo nada, pero después escribió en su diario: muchos vienen buscando consuelo, pero su vestidura externa refleja una guerra interna que aún no han querido rendir al Señor. Hasta que no entreguen también eso, la gracia no penetrará como debería. ¿Entendéis ahora, hermanos, por qué esta advertencia es tan urgente? No se trata de un código de vestimenta, se trata de un lenguaje del alma, de presentarse ante el corazón de Jesús con respeto, de entender que vuestra ropa puede hablar incluso antes de que abráis la boca para orar. El Domingo de la Misericordia es un altar invisible donde las almas son bañadas por la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo. Pero no podéis pretender recibir esa bendición vestidos como si el cielo no os importara. Porque si de verdad supierais quién os espera en ese día, no lo tomaríais a la ligera. El padre Leopoldo no condenaba a nadie, pero señalaba con firmeza las pequeñas cosas que pueden cerrar las puertas de la gracia sin que os deis cuenta. Vestir con respeto no es legalismo, es adoración, es humildad, es obediencia. Y si hoy, mientras escucháis estas palabras, sentís que alguna vez habéis entrado a la casa del Señor con ligereza, con distracción o incluso con vanidad, no os culpéis, solo cambiad, porque aún estáis a tiempo. La enseñanza es clara. El alma se viste también con tela, y la tela puede ser un reflejo del amor o del descuido, de la entrega o de la indiferencia. El padre Leopoldo sabía que el enemigo no siempre ataca con violencia. A veces lo hace con descuido, con costumbre, con la idea falsa de que Dios ve solo el corazón. Sí, Dios ve el corazón, pero también ve si el corazón se refleja en los actos. Y si vuestro interior es devoto, vuestro exterior también lo será. Hermanos, vestíos con pureza, no solo para agradar a los demás, sino para honrar el misterio que se celebra en ese día, porque cuando entráis al templo, no lo hacéis como asistentes a una reunión. Entráis como almas redimidas que se presentan ante el Redentor. Y nada, absolutamente nada de lo que lleváis puesto es irrelevante para el cielo. Hermanos, hay silencios en el alma que gritan más que las palabras. Y muchas veces, ese silencio nace cuando se pierde el sentido de lo sagrado, incluso sin darse cuenta. El padre Leopoldo Mandić, testigo de incontables conversiones y caídas, sabía que no todos los pecados nacen de la rebeldía. Muchos nacen del olvido, de esa tibieza que se disfraza de costumbre. En sus meditaciones más íntimas, escritas con humildad en las páginas de sus diarios, el padre compartió una observación que, aunque sencilla, tenía el peso de lo eterno. El que se presenta ante el altar sin respeto exterior revela una grieta interior que el demonio no tarda en explorar.
Esta frase, hermanos, no era una condena, era una advertencia paternal, porque él veía cómo muchas personas, incluso piadosas, acudían a misa con el rosario en la mano pero con ropa que distraía, que llamaba la atención sobre sí mismas, no sobre Cristo. Y esa contradicción, aunque no fuera intencionada, debilitaba la acción de la gracia. Recordad, el Domingo de la Misericordia es un día en el que las almas tienen acceso a gracias que no se repiten en el resto del año. Pero esas gracias no son automáticas. Se reciben en la medida en que el corazón y todo lo que lo rodea está dispuesto. El padre Leopoldo, con su discernimiento profundo, veía que la falta de decoro no era solo estética, era espiritual. Porque quien no cuida la forma en que se presenta ante Dios, puede estar descuidando también la preparación interior. No se trata de lujo ni de riqueza, se trata de intención, de reverencia, de presentarse ante el Santísimo con la dignidad de quien sabe ante quién está. Una vez escribió: una blusa ajustada puede parecer inofensiva, un escote puede parecer costumbre, pero si con eso otro hermano cae en distracción y el alma que la lleva lo sabe y no lo evita, ha colaborado en el silencio con el enemigo. Fuerte, sí, pero necesario, porque hoy vivimos en una época en que todo se justifica con la frase «Dios conoce mi corazón». Y es cierto, pero hermanos, también es cierto que el corazón se manifiesta en lo visible, y si lo visible no honra lo invisible, hay contradicción. El padre Leopoldo no pedía túnicas ni velos obligatorios, pedía conciencia. Que lo que uno viste en el Domingo de la Misericordia sea reflejo de recogimiento, no de distracción. Que vuestra ropa no hable de mundo, sino de oración. Que al entrar al templo, vuestra presencia no opaque el rostro de Cristo en el otro. Porque aunque no lo creáis, hay almas débiles, vacilantes, que al ver una apariencia provocativa, pierden el hilo de la oración, se alejan de la concentración e incluso caen en juicio. Y aunque ese juicio no sea justo, la ocasión fue puesta, y el Padre lo sabía. Por eso enseñaba que la modestia no es una norma humana, es una virtud que protege, que eleva, que da testimonio silencioso de que lo sagrado habita en el cuerpo, y que el cuerpo no es instrumento de atracción, sino de veneración. Cuando alguien le preguntó si Dios realmente se fijaba en la ropa, él respondió con una frase que aún hoy conmueve: Dios no ve la tela, pero sí ve el amor con el que fue escogida. ¿Qué respuesta más perfecta, más clara, más misericordiosa? Porque no se trata de condenar a quienes no saben, se trata de despertar a quienes aún duermen, de recordar que todo lo que hacéis, todo, puede ser acto de alabanza o de indiferencia. Y en el Domingo de la Misericordia, cuando los cielos están abiertos como nunca, cada detalle cuenta, cada intención, cada gesto, cada elección, incluso la más pequeña. Hermanos, sed conscientes, sed humildes, vestíos como quienes saben que ese día no es uno más. Es un día en que el cielo toca la tierra, y todo lo que hacéis, incluso cómo os presentáis, puede ser vehículo de luz o barrera. El padre Leopoldo lloraba en silencio por las almas tibias, por las almas que no sabían el poder del día que vivían, y sufría al ver cómo muchas lo desperdiciaban, no por rebeldía, sino por falta de guía. Hoy, esa guía os ha sido dada. Escuchad con el corazón. No volváis a pisar el templo el Domingo de la Misericordia, sin antes preguntaros si vuestra ropa honra al crucificado, si vuestra apariencia refleja recogimiento o distracción, si lo que lleváis puesto ayuda al otro a orar, o lo aleja sin saberlo. Porque ese día, más que ningún otro, no se trata de vosotros, se trata de Él, de su sangre, de su compasión infinita, de ese amor que aún espera vuestra respuesta.
Y esa respuesta puede comenzar simplemente por cómo os presentáis ante Él. Hermanos, no todo combate se libra con espadas. Muchos de los más duros se libran en silencio, en los pliegues del alma y también en los detalles de la vida diaria. El padre Leopoldo Mandić, conocedor de los secretos del alma humana, supo desde muy joven que la modestia no era un simple adorno moral, sino un escudo invisible que protege del acecho constante del mal. Y es aquí donde la mayoría cae sin darse cuenta, porque el enemigo no siempre se presenta con rostro amenazante. A menudo lo hace con sutilezas, con convencimientos disfrazados de modernidad, con excusas suaves que dicen: eso ya no importa, lo esencial es el corazón, Dios no se fija en eso. Pero el padre Leopoldo insistía con firmeza: el cuerpo es templo, y lo que lo rodea debe reflejar esa verdad, no por imposición, sino por amor, porque el alma que ama se cuida, y quien se sabe amado por Dios no se presenta ante Él con indiferencia ni con desdén, se presenta con reverencia. Durante los últimos años de su vida, cuando ya sus fuerzas físicas estaban visiblemente desgastadas, su discernimiento espiritual se volvía aún más profundo. En una de sus anotaciones más duras y más claras escribió: el demonio no tiembla ante una túnica rota, pero se debilita ante una mujer vestida con pudor y un hombre vestido con sobriedad, porque allí se manifiesta una voluntad unida a la luz. Esta frase, hermanos, no es solo poesía espiritual, es una clave de guerra, porque el mal no soporta la modestia verdadera, no la que es fingida o impuesta, sino la que nace del alma que quiere vivir en estado de gracia. En el Domingo de la Misericordia, esa batalla se hace aún más intensa. ¿Por qué? Porque es el día en que millones de almas se acercan al perdón de Dios, y el enemigo no quiere perderlas. Y si no puede tentarlas con el pecado directo, las distraerá con lo accesorio, con lo que parece inofensivo, con lo visual. El padre Leopoldo lo vio muchas veces, personas que llegaban al templo bien dispuestas, pero terminaban distraídas, inquietas, desconcentradas, por detalles que podían haberse evitado. Y eso no es exageración, es realidad espiritual. Un escote demasiado pronunciado, una prenda llamativa, un perfume excesivo, un peinado que busca atención más que recogimiento, son elementos que, aunque parezcan detalles, tienen peso cuando el alma está en estado de lucha. Y aquí está lo más importante: la modestia no es represión, es protección, es saberse habitado por el Espíritu Santo, es decir con la ropa lo que ya se dice con el alma: Señor, me presento ante ti con humildad y reverencia. Muchos, incluso dentro de la Iglesia, han dejado de hablar de esto por miedo a parecer anticuados. Pero el padre Leopoldo no se preocupaba por la opinión de los hombres, se preocupaba por el destino eterno de las almas. Decía: lo que hoy parece moderno, mañana será olvido, pero lo que nace del respeto por Dios permanece para siempre. ¡Qué claridad, hermanos! ¡Qué enseñanza más necesaria en un tiempo donde todo se relativiza, donde la fe se adapta al gusto, donde lo sagrado se banaliza en nombre del progreso! Y no se trata de normas estrictas, se trata de una pregunta honesta que cada uno debe hacerse: ¿lo que llevo puesto ayuda o dificulta mi recogimiento? ¿Invita al otro a mirar a Dios o a desviarse? ¿Refleja reverencia o descuido? Quien ama de verdad, responde con verdad. El padre Leopoldo sabía que no todos habían sido formados en estas enseñanzas. Por eso hablaba con caridad, pero sin ceder. No se trata de juicio, se trata de cuidado. Y como un padre que ve a su hijo caminar hacia un abismo, hablaba. Y como un pastor que ve al lobo rondar entre los arbustos, advertía. Y como un santo que conocía la intensidad del combate espiritual, rogaba por modestia, por recogimiento,
por respeto visible que honre la gracia invisible. El Domingo de la Misericordia no es cualquier día. Es un campo abierto de bendiciones, pero también es un campo de batalla, y los soldados del cielo no pueden presentarse desarmados. Vestíos, pues, con prudencia, con sobriedad, con intención, no para que os miren, sino para que os olviden, y solo Él sea el centro. Porque si vestís con modestia auténtica, os convertís en instrumentos de paz. Y donde hay paz, el demonio no tiene entrada. Y si hoy estáis escuchando esto, no es para cargaros de culpa, es para recordaros que aún hay tiempo, que aún podéis decidir con qué actitud vais a entrar al templo el próximo Domingo de la Misericordia. Y esa decisión, hermanos, puede ser el principio de una transformación eterna. Hermanos, no hay acto de amor hacia Dios que quede sin recompensa. No existe gesto, por pequeño que parezca, que el cielo pase por alto cuando brota de un corazón humilde y reverente. El padre Leopoldo Mandić, con su visión penetrante de las realidades invisibles, enseñaba que cada vez que un alma se presenta ante el Señor con respeto, en su interior y en su exterior, esa alma es tocada por gracias que ni siquiera puede comprender en ese momento. Especialmente en el Domingo de la Misericordia, cuando los torrentes del perdón divino fluyen como ríos desbordados, una actitud de recogimiento exterior es como una vasija abierta que puede recibir hasta la última gota de ese caudal. Y aquí está el gran misterio, hermanos. Muchos esperan ver milagros visibles, quieren señales palpables de que Dios actúa, pero las verdaderas transformaciones suceden en lo secreto, en el silencio donde germina la fe. El padre Leopoldo solía decir: quien se humilla ante el altar será levantado en el corazón de Dios, y su alma recibirá curaciones que aún no sabe que necesita. ¡Qué palabra tan luminosa! Porque mientras muchos se preguntan por qué no experimentan cambios en su vida espiritual, olvidan que la humildad visible, como el vestirse con modestia, como el recogerse en reverencia, abre caminos interiores que la soberbia cierra. Durante el Domingo de la Misericordia, quienes se presentan con respeto, no solo exterior, sino nacido del amor sincero, reciben favores especiales, favores que no siempre se manifiestan en forma de bienes materiales o sensaciones emotivas, sino en fortaleza para resistir la tentación, en paz para soportar las pruebas, en claridad para discernir la voluntad de Dios. Son gracias silenciosas, sí, pero son las que sostienen a los santos. El padre Leopoldo anotó en uno de sus cuadernos, casi como un susurro del espíritu: cuando el alma se olvida de sí misma para honrar a su Dios, el mismo Dios se acuerda de ella en el día de la prueba. ¿Qué significa esto, hermanos? Que aquello que sembráis en el silencio del templo, con vuestra actitud humilde, reverente, respetuosa, será lo que florecerá cuando más lo necesitéis. Tal vez no lo veréis de inmediato, tal vez no sentiréis luces ni estremecimientos, pero la semilla habrá sido plantada y a su tiempo dará fruto. Muchos de los milagros invisibles que sostienen una vida de fe nacen de estos gestos ocultos. Una mirada baja en el templo, un vestido sencillo pero digno, una actitud de recogimiento que invita al otro a orar en lugar de distraerse, una presencia que, sin palabras, habla de Dios. Y es por eso que el padre Leopoldo insistía tanto en esto, no porque quisiera imponer cargas, sino porque quería abrir puertas. Quería que cada uno pudiera recibir en plenitud la abundancia que Cristo derrama ese día. No somos conscientes, hermanos, de la batalla espiritual que se libra cada vez que nos acercamos a un sacramento, cada vez que participamos en una fiesta sagrada. Y en el Domingo de la Misericordia, esa batalla se intensifica, porque el enemigo sabe que puede perder miles de almas en un solo día si éstas se abren por completo a la gracia. Por eso, cada detalle cuenta, cada pequeño acto de reverencia,
cada renuncia al ego, cada gesto de recogimiento, es como un golpe de espada que aleja a las tinieblas y fortalece el alma. El premio que el Señor reserva para los humildes no siempre es visible aquí, pero es real, es sólido, es eterno. El padre Leopoldo Mandić, antes de morir, compartió una última enseñanza con uno de sus penitentes más cercanos. No busques la gloria que se ve, busca la que se planta en secreto y florecerá en el paraíso. Ese es el destino de aquellos que honran al Señor también en lo que el mundo desprecia, en la modestia, en el decoro, en la humildad silenciosa. Así que, hermanos, no desestiméis el poder de vuestras elecciones en este próximo domingo de la misericordia. Vestíos no para ser vistos, sino para ser bendecidos, no para impresionar a los hombres, sino para conmover al corazón de Cristo. Porque cuando uno honra lo pequeño por amor, Dios recompensa con lo grande. Y en ese intercambio silencioso, el alma se fortalece, se purifica y se prepara para entrar, un día, en la plenitud de la misericordia eterna. Hermanos, hay dolores en el cielo que no se gritan, pero se sienten como un eco en la eternidad. Uno de esos dolores es ver cómo almas bien dispuestas, que podrían haber recibido torrentes de gracia, se alejan de ella por actos que, a los ojos del mundo, parecen insignificantes. El padre Leopoldo Mandić, con su vida de silenciosa reparación, entendía mejor que nadie este drama invisible. No acusaba, no condenaba, lloraba, porque sabía que cada falta de reverencia, cada descuido en la presencia de Dios, era una puerta cerrada que el mismo Señor quería mantener abierta. En sus meditaciones, escribió una frase que debería resonar en nuestros corazones. Cuando el cuerpo habla más que el alma, el eco de la misericordia se debilita en el corazón humano. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que cuando nos presentamos ante el Señor con actitudes, gestos o apariencias que hablan de superficialidad, de vanidad o de descuido, el alma se pone una venda invisible que le impide ver y recibir la plenitud de las gracias que el Señor quiere derramar. No es que Dios retire su amor, nunca lo hace. Es que el alma, por su postura exterior e interior, se vuelve incapaz de acogerlo. En el Domingo de la Misericordia, esta verdad toma un peso inmenso, porque ese día no es como cualquier otro. Ese día, el corazón de Jesús se abre como un mar infinito, esperando que los hombres se acerquen a beber. Y sin embargo, ¿cuántos se acercan con indiferencia, con banalidad, sin conciencia de la grandeza del momento? El padre Leopoldo relató en una ocasión cómo, durante un domingo de la misericordia, experimentó una profunda tristeza al ver a jóvenes entrar al templo como si asistieran a una fiesta mundana, vestidos sin recato, riendo, conversando, ajenos a la solemnidad del lugar. No les reprendió, oró por ellos, y esa noche escribió: «Cuántas gracias han sido desviadas hoy, cuántas bendiciones no encontraban vasija donde reposar, porque las almas no se prepararon para recibirlas». Esta, hermanos, es la tragedia oculta de la irreverencia. No es solo falta de respeto, es pérdida de bendiciones. Es cerrar los brazos cuando el cielo quiere abrazarnos. Por eso, cada gesto cuenta. Cada acto externo puede ser una proclamación silenciosa: «Señor, te espero con un corazón humilde». O puede ser una barrera: «Señor, no estoy preparado». El padre Leopoldo Mandić veía la belleza del alma reflejada en lo concreto: una mirada recogida, un silencio respetuoso, una vestimenta sobria y digna. Estos signos no eran imposiciones para él. Eran señales de un alma que entendía, que amaba, que reverenciaba. Y cuando esa reverencia falta, no solo el alma propia sufre, también las almas de quienes nos rodean.
porque nuestra presencia puede ser un faro que atrae hacia Dios o un obstáculo que confunde y dispersa. Hermanos, pensad en esto. Cada vez que entráis en el templo, no vais solos. Lleváis vuestras intenciones, vuestras heridas, vuestras esperanzas, pero también lleváis, sin saberlo, el poder de influir en el camino de otros. Una presencia reverente puede despertar en otros el anhelo de Dios. Una presencia descuidada puede adormecerlo. El Domingo de la Misericordia no es solo para pedir, es para ofrecer. Ofrecer respeto, ofrecer recogimiento, ofrecer el testimonio silencioso de un corazón que sabe que está en la casa de su Padre. Y si alguno de vosotros siente que en el pasado ha caído en la tibieza, en la distracción, en el olvido de estos pequeños grandes detalles, no os desesperéis. No es tarde. La misericordia no exige perfección inmediata. Exige apertura, exige sinceridad, exige deseos de amar más y mejor. El próximo Domingo de la Misericordia puede ser diferente. Puede ser el día en que decidáis no solo pedir, sino también honrar. No solo recibir, sino también ofrecer. El padre Leopoldo Mandić lo dijo con palabras que hoy resuenan más que nunca. La vestidura del cuerpo que honra a Dios es reflejo de la vestidura del alma que lo espera. Hermanos, revestíos de humildad, revestíos de respeto, revestíos de amor visible, porque cuando lo hacéis, no solo honráis a Dios, también abrís las puertas para que su misericordia os transforme en profundidad, en silencio y para la eternidad. Hermanos, todo en la vida espiritual tiene un eco en la eternidad. Cada acto, cada intención, cada gesto de amor o de indiferencia deja su huella en el alma. Y en el Domingo de la Misericordia, esas huellas se hacen imborrables. A lo largo de este caminar juntos, hemos visto cómo el padre Leopoldo Mandić, con su vida escondida en la humildad y el sacrificio, nos dejó una advertencia luminosa. La forma en que nos presentamos ante Dios no es un detalle superficial, sino una llave que puede abrir o cerrar los canales invisibles de la gracia. Y ahora, hermanos, llegamos a la verdad más profunda de todas. La reverencia exterior prepara el alma para un encuentro real con la misericordia viva. No es solo cuestión de respeto, es cuestión de amor. No es simple protocolo, es una respuesta a una invitación divina. El Domingo de la Misericordia es un día en que los ángeles se inclinan con reverencia al ver las almas acercarse a Jesús. Es un día en que el corazón de Cristo late de forma más intensa, llamando a cada uno por su nombre. Pero el Señor no forza a nadie a entrar. Él invita, Él ofrece. Y la forma en que respondemos, también con nuestro cuerpo, con nuestra apariencia, con nuestra actitud, habla de cuánto anhelamos ese abrazo. El padre Leopoldo, antes de morir, compartió en confesión una última enseñanza a un sacerdote joven que luego la escribió temblando de emoción. En el día de la misericordia, cada alma que se presenta humilde y recogida recibe no solo el perdón de sus pecados, sino una luz especial que guiará sus pasos en momentos de oscuridad. Una luz, hermanos, una lámpara interior que no todos reciben, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque no todos abren su alma de par en par. El respeto visible, esa vestimenta sobria, ese silencio reverente, esa actitud de adoración, es como abrir las ventanas del alma para que entre esa luz. Y una vez que esa luz entra, ya nada vuelve a ser igual. Muchos santos enseñaron que los días de gracia no deben vivirse como uno más. Debe haber preparación, ayuno si es posible, confesión, oración intensa. Y también un cuidado especial en lo que los ojos ven, en lo que los labios pronuncian, en lo que el cuerpo expresa. Todo nuestro ser debe convertirse en oración viviente. Por eso, hermanos, cuando este Domingo de la Misericordia os acerquéis a la iglesia, recordad,
No vais a un simple encuentro social, vais a una cita con el Dios vivo. Vais a un banquete de misericordia en el que el propio Cristo es el anfitrión. Entrad pues con recogimiento, vestíos con pureza, no para aparentar, sino para proclamar con vuestro cuerpo: Señor, creo en ti. Señor, confío en ti. Señor, me abandono en ti. Y si algún pensamiento os tienta a considerar que estos detalles no importan, recordad las palabras del padre Leopoldo Mandich: todo lo que se ofrece con amor sencillo es magnificado en el cielo. El Señor no necesita vuestras ropas lujosas, no busca vuestras apariencias perfectas, busca vuestro corazón dispuesto, busca vuestra actitud reverente, busca en cada uno de vosotros un alma que, aun entre sus imperfecciones, desea con toda su fuerza ser digna de su amor. Hermanos, no dejéis pasar esta oportunidad. El mundo os enseñará a despreciar lo pequeño, a relativizar lo sagrado, a justificar el descuido. Pero la fe verdadera se reconoce en los detalles, en cómo entráis a la casa de Dios, en cómo os vestís para la gran cita, en cómo vuestra apariencia externa refleja el amor que arde, o que debería arder, en vuestro interior. Cada uno de vosotros es llamado a ser faro en medio de la oscuridad. Vuestra modestia puede ser una prédica silenciosa. Vuestra sobriedad puede ser un consuelo para un alma herida que aún no sabe cómo acercarse a Dios. Vuestra reverencia puede ser el testimonio que despierte la fe dormida de otro hermano. Así pues, hermanos, haced de este domingo de la misericordia un altar viviente. Ofreced no solo vuestras palabras, ofreced vuestro cuerpo como templo, que todo en vosotros, gestos, miradas, vestimenta, silencios, hable de la grandeza de aquel que vino a salvaros. Y cuando el sacerdote eleve la hostia santa, sabed que vuestro respeto habrá sido ya una oración, que vuestras pequeñas renuncias habrán sido ya incienso agradable ante el trono de Dios. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de indiferencia, es tiempo de ser luz en un mundo que se oscurece. Es tiempo de responder al llamado de la misericordia con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y también con todo el cuerpo. Hermanos, si habéis llegado hasta aquí, quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias por abrir vuestro espíritu a estas enseñanzas. Gracias por caminar este sendero de fe, de reverencia, de renovación interior. Gracias por desear ser almas que glorifican a Dios incluso en lo que el mundo considera pequeño. Antes de despedirnos, quiero invitaros a que no dejéis este mensaje en el olvido. Suscribíos ahora mismo, para que podamos seguir creciendo juntos en este camino de santidad. Dad like si sentís que esta palabra ha tocado vuestro corazón. Comentad lo que más ha resonado en vuestra alma, porque cada palabra vuestra puede ser una chispa de fe para otros hermanos que también buscan la luz. Que el Señor os bendiga abundantemente, que su misericordia os cubra en cada paso que deis, y que la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, os tome de la mano y os conduzca siempre por el camino de la pureza, la humildad y la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.